Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las aplicaciones de los capacitores en tarjetas electrónicas de refrigeración y climatización. De por sí vamos a empezar con la definición o la función de los capacitores. Ya sabemos que tienen la particularidad de almacenar energía en forma de carga. Se usan por lo general para regular tensiones en los sistemas DC y como filtros de ruidos en los sistemas AC. Entonces, en el caso de estos capacitores que son para sistemas DC, en relación a su tensión de operación, como por ejemplo este que es de 50 voltios, se prefiere que sea el doble del que tiene la fuente. Por ejemplo, este debería ser o estar trabajando en una fuente de aproximadamente unos 24 voltios y este de 35 podría estar trabajando en una fuente de 12 voltios. Bien, aunque pueden trabajar con tensiones mucho mayores. En cuanto a la descripción de este capacitor tipo polarizado, vemos aquí el cátodo, un lado polo negativo, un lado negativo. El ánodo es el que tiene el pin más largo, el positivo. También podemos ver aquí en su cuerpo que tenemos la descripción de la tensión máxima de operación y de su capacidad de microfaradios. Entonces son uno de los más sencillos de analizar o de verificar. En las tarjetas electrónicas, los capacitores polarizados en los circuitos llevan impreso una C, vean aquí, una C, y tienen aquí la simbología. Vean aquí que esta es la simbología que uno puede ver en una tarjeta electrónica, donde este es el ánodo y este vendría siendo el cátodo. Aquí vemos unos ejemplos donde están ubicados ellos en una tarjeta. Con respecto a los capacitores no polarizados, los tenemos de tipo cerámicos, veanlo aquí. Aquí tenemos uno de ellos y aquí tenemos su simbología. Con respecto a su capacidad, entonces tienen por lo general 3 dígitos. El primero tiene que ver con el primer dígito de la capacidad que en picofaradios. El segundo número es el segundo dígito de la capacidad en picofaradios. Y el tercer dígito tiene que ver con la cantidad de ceros que se adicionan a los dos primeros para tener la capacidad total en picofaradios. En este caso se agregarían 4 ceros, como estamos viendo aquí, a los dos primeros, que sería el 1 y el 0. Y el 4 indica agregar 4 ceros. Por tanto, tendríamos un capacitor con un valor de 100.000 picofaradios, o expresados en microfaradios, habría que dividirlo entre 1.000.000, tendríamos un valor de 0.1 microfaradios. En relación a los capacitores no polarizados tipo poliéster, aquí tenemos su nomenclatura. Para eso vamos a utilizar esta tabla. Los dos primeros caracteres me indican el tipo de tensión de operación, en este caso 2A, me está diciendo que es para 100 voltios. Los otros 3 dígitos me indican la capacidad en picofaradios, prácticamente igual a como vimos en el caso anterior, donde el primer dígito es el primer dígito de la capacitancia en picofaradios, el segundo dígito es el segundo valor de la capacitancia en picofaradios, y el tercer dígito el número de cero a agregar. En este caso agregamos 4 ceros para tener una capacidad en picofaradios de 100.000 picofaradios. La último carácter o letra indica la tolerancia. Vemos aquí que una tolerancia tipo J me está indicando que tengo una tolerancia o un factor de error del 5%. Bien, en el caso de estos tipos de capacitores no polarizados en las tarjetas, se localizan con su simbología, ven lo que está aquí, y una letra C con una numeración que indica su posición en la tarjeta, tal cual como estamos viendo aquí y aquí. Ahora, en cuanto a los capacitores SMD, vemos que también tienen una nomenclatura muy parecida a la que utiliza el capacitor cerámico. Por tanto, no vamos a entrar en detalle sobre ello, es lo que se puede determinar. Aquí tenemos unos casos sobre estos tipos de componentes. Ahora, la aplicación principal que tienen por lo general estos capacitores en los sistemas de tarjeta está en la fuente. Por lo general podemos encontrarnos un filtro primario, capacitor primario, que está aquí, cuya función es la de estabilizar la onda pulsante que viene del puente rectificador. Y después puedo encontrarme con otros capacitores no polarizados como estos que están aquí, cuya función simplemente es la de eliminar esos ruidos o rizos que me quedan de la onda. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver aquí mírenlo aquí en la tarjeta, podemos ver la resistencia aquí, podemos ver el regulador de tensión o voltaje 7805, y aquí podemos ver los capacitores. Veanlo en estas posiciones, aquí, 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 mírenlo allí.
Ahora vamos a hablar de los capacitores de seguridad. Estos sistemas trabajan con altas tensiones y en sistemas AC. Por lo general se llaman capacitores autorregenerables y son capacitores en construcción en papel, pero la armadura se realiza depositando aluminio sobre el papel. Entonces, ante una situación de sobrecarga que supera la rigidez eléctrica del componente, el papel se rompe en algún punto produciendo un cortocircuito entre las armaduras, pero este corto provoca una alta densidad de corriente por las armaduras de la zona y hace que la fina capa de aluminio se funda, estableciendo o restableciendo el aislamiento entre las armaduras. Entonces podemos encontrarnos dos tipos o clases, los tipos o clase X y los tipos Y. Con relación a los capacitores de seguridad tipo X, como estamos viendo aquí, por lo general un color amarillo, a veces vienen en color azul claro, son solo para uso en situaciones donde la falla de la fuente no presentaría un riesgo de descarga eléctrica, pero podría provocar un incendio. Entonces, por lo general se colocan entre líneas vivas y neutro o entre líneas vivas y línea viva. Hay de 4 subclases, los tipos X, X1, X2 y X3. Aquí tenemos por ejemplo un tipo X2. Entonces en las tarjetas electrónicas podemos ubicarlos. Vean la simbología, es la simbología normal de un capacitor no polarizado, pero en la nomenclatura podemos encontrarnos con un XC como en este caso o un CX más el número de posición de la tarjeta, tal cual como estamos observando aquí. Veámoslos aquí, aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo. Con relación a los capacitores de seguridad tipo Y, se usan en situaciones en las cuales el fallo de la fuente presentaría un riesgo de descarga eléctrica, lo que significa que estos capacitores tipo Y están diseñados simplemente para no fallar en absoluto o recuperarse automáticamente. Entonces se conectan entre líneas de potencias o vivas y la tierra o entre el neutro y la tierra. Los requisitos de construcción de estos tipos de capacitores o condensadores tipo o clase Y son más estrictos y superiores a los de condensador tipo X. Entre estos hay 5 subclases, los Y, Y1, Y2, Y3 y Y4. En las tarjetas electrónicas lo podemos ubicar fácilmente por la nomenclatura YC o CY con el número de ubicación en la tarjeta. Entonces en este caso aquí tenemos un ejemplo donde tenemos CY1. Bien, aquí tenemos la constitución del filtro de protección MIMC, donde tenemos unas bobinas filtrantes, tenemos dos capacitores tipo X en paralelo, aquí tenemos dos capacitores tipo o clase Y, veanlo aquí, donde descargan con la tierra. Entonces, como vamos a recibir unas ondas de tipo alterna, vamos a entrar en detalle con dos propiedades de aquí. Vamos a hallar la impedancia del inductor, que es XL, que viene siendo la oposición que ofrece las bobinas, y están en función de la inductancia en henrios 2 por pi y por la frecuencia de la onda que va a pasar por ella. Mientras que la impedancia del capacitor o XC está en función de 1 sobre 2 por pi por el valor de la frecuencia de la onda que pasa por el capacitor por la capacitancia del condensador. Entonces vamos a ver cómo es que se comportan estos ante una onda de baja frecuencia y una onda de alta frecuencia o un ruido. Bien, en el caso de una onda de baja frecuencia, vamos a darnos cuenta que este valor es bajo. Como es bajo, significa que este producto es bajo, lo que significa que la bobina no va a tener una gran oposición a este tipo de onda de baja frecuencia, o no se va a poner mucho a ella. Mientras que en el caso del capacitor, como está este valor en el denominador y es un valor bajo, hace que toda la fracción tenga un valor alto. Por tanto, la impedancia del capacitor ante una onda de baja frecuencia es oponerse a esa onda, o en pocas palabras, ofrece mucha resistencia a su paso por este componente. Mientras que en el caso que yo tengo un ruido o una señal de muy alta frecuencia, entonces vamos a darnos cuenta que, como en el caso del inductor, como es una alta frecuencia, veanlo aquí, el inductor va a tener una alta impedancia, o sea, va a tener una alta posición a ese tipo de ruidos, mientras que el capacitor va a hacer lo contrario. Al estar la frecuencia en el denominador, hace que la impedancia del capacitor sea baja, o sea que su oposición al paso de este tipo de ondas sea realmente bajo. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en este caso cuando aquí a la fuente me entran dos tipos de señales, una señal de baja frecuencia
que viene con un ruido. Entonces, en el caso de la señal de baja frecuencia, vamos a darnos cuenta que en este caso, si trata de pasar por el capacitor, vamos a ver que la impedancia es alta, por tanto se va a oponer al paso de ella y va a preferir pasar por la bobina que tiene una impedancia muy baja. Entonces esta onda roja va a pasar aquí sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver qué pasa con esta onda que trae un ruido o es una alta frecuencia. Entonces, al encontrarse en esta zona, en el caso del inductor le va a decir: yo tengo una gran oposición a usted porque usted tiene una alta frecuencia. Véanlo aquí. Pero mi señor capacitor dice: ahora mismo la oposición que yo le hago a este tipo de señales es baja. Entonces, ¿qué va a hacer esta mayoría de ruido? Se va a ir por aquí y va a regresar a la red. Aquí vamos a darnos cuenta que no todo, este proceso no es perfecto. Entonces voy a tener un poco de ruido que se me va a filtrar y va a pasar por la bobina. Pero en este caso nuevamente llegamos al segundo capacitor que está aquí y va a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este ruido va a preferir irse por nuevamente aquí por el capacitor que se opone muy poco a ese tipo de onda que es de alta frecuencia y va nuevamente a pasar por aquí y se va a regresar a la red. Entonces ya en esta parte que voy a tener, voy a obtener aquí mi onda de baja frecuencia y voy a tener, en caso que sucede, un poquito de ruido que está aquí, bien, que venció a estos dos que están acá. Pero resulta y acontece que este poquito ruido que está aquí se va a encontrar con los capacitores clase Y esto me lo van a enviar a tierra, como en este caso que está aquí, y va a pasar la onda aquí con de baja frecuencia a mi sistema de fuentes sin ningún inconveniente. Entonces, de esa es la manera como trabaja este tipo de protecciones, no solamente con los ruidos que vienen de la red, sino también con los ruidos que produce también la propia fuente y también los pasan a tierra, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma como trabaja este tipo de filtros. Como vemos, lo podemos encontrar en los sistemas de fuentes lineales, como este caso. Mírenlo aquí, tenemos un esquema de una fuente lineal de una tarjeta ya de tipo normal, ya de aquellas que utilizan transformadores, ya prácticamente no las veo. Y también la tenemos en los nuevos sistemas de fuentes conmutadas, tal cual como estamos observando aquí. Realmente los componentes a veces puedo utilizar apenas dos capacitores tipo X, a veces utilizo 2X, a veces utilizo 1Y. Entonces realmente esta configuración del filtro depende mucho del fabricante. Muchas gracias y nos vemos en otro video.